Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de un tema tan íntimo como complejo, y es el deseo de ser madre cuando la pareja no llega. Y es que muchas veces este deseo viene acompañado de una sensación muy concreta, que el tiempo se acorta, que la ventana fértil se cierra y que, de alguna manera, hay que empezar a tomar decisiones. Para hablar de todo esto, me acompaña hoy Alma Eisea, psicóloga especialista en relaciones, trauma y ansiedad. Alma, gracias por aceptar la invitación y bienvenida de nuevo al podcast. Hola, encantadísima como siempre, que ya te lo he comentado antes, que me encanta cuando me invitas porque además hablamos de temas que para mí ahora mismo son top, están ahí a la orden del día y justamente que ahora lo desarrollamos, pero muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo por estar aquí y sumarte a esta conversación. Me apetecía mucho que habláramos de algo que toca muy de cerca a muchas mujeres y es qué pasa cuando estás soltera, quieres ser madre y además empiezas a sentir el peso de la edad, ¿no? Sí, y además lo que comentábamos antes de empezar y días previos, que ahora justo, no sé si te está pasando, pero claro, nuestra generación, yo me lo encuentro en terapia, que justo nuestra generación es la que ahora está un poco en crisis vital planteándose esto, porque está en esta ventana de estoy a tiempo, pero ya no demasiado tiempo, me tengo que plantear. Además coincide o suele coincidir con rupturas de que se finaliza una etapa, si empezaba pareja joven y ahora qué hago, ¿no? Entonces me lo encuentro mucho y es un tema que no es fácil de tratar porque no hay verdad absoluta, yo creo. Entonces hoy tendremos que como que debatir con muchos matices porque depende mucho de la situación de cada mujer en este caso, pero es un temón. Y además para la terapeuta también, yo creo. A mí hay veces que me aprieta las tuercas. Tengo que darle vueltas y yo creo que todas las profesionales tenemos que darle vueltas para que no repercuta nuestra propia vida, nuestra propia situación y nuestra propia opinión sobre esto y nuestro propio deseo como mujeres también de ser madres, no serlo, cuándo, cómo, en fin, es complicado. Totalmente. Es complicado escuchándote también, ¿no? Porque no es lo mismo encontrarte con 18 o 20 años y tener ese deseo de ser madre en algún momento, ¿no? Sintiendo que pues todavía hay margen, que hay tiempo por delante, que verte con 30 o 35, donde ya empieza a aparecer con más fuerza esa sensación de que la ventana fértil es limitada y que de alguna manera hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Claro. Y es a ver, realmente eso es así. O sea, tenemos una ventana fértil, no podemos luchar contra eso, es una de las cosas contra las que menos podemos luchar realmente y por eso hay que trabajar también el aceptar. El problema es, por ejemplo, donde yo más me encuentro, el problema es cuando se ha producido una ruptura en esa ventana fértil. ¿Ahora qué? Personas, mujeres calculando tiempos, presionadísimas con tengo que conocer y si conozco, pues no hace falta que pruebe tantos años porque ya toca, porque es que si no, ya no puedo. Entonces, realmente se vive con mucha tensión y con mucha incertidumbre. Pero ahora, bueno, ahora desgranaremos un poquito el desde dónde tomamos la decisión, por qué, cómo, si la tomamos desde ahí, si la tomamos por ser madres. Pero es cierto que la ventana fértil existe y además es muy curioso que la media de embarazos en España y en Europa ha subido espectacularmente y ahora mismo, por ejemplo, está entre 32 y 33 ya. Pero claro, si luego nos encontramos con el problema de, por ejemplo, social, de la vivienda, el independizarse, o sea, vamos contra el contexto totalmente. Es una lucha que no es solo individual, es totalmente contextual y estructural. Entonces nos encontramos todavía con mayores dificultades con esto. No es una decisión que podamos tomar y ya está, cuando queramos. Aparte de si tenemos pareja o no, hay que tener en cuenta todo lo demás, que es mucho. Totalmente, a este contexto, ¿no? social y a esta presión que tiene que ver con la edad se le suma otra, ¿no? Que es lo que decías, el no tener pareja o el haber roto recientemente tu relación. Sobre todo si tú te habías imaginado la maternidad dentro de un proyecto compartido con otra persona a tu lado, ¿no? Es como esa foto de familia de alguna forma que hemos interiorizado también. Sí. Y esto lo hemos interiorizado y yo creo que nos lo han inculcado mucho. Pero a la vez
tenemos que luchar con las nuevas familias, las nuevas formas de relacionarnos, con que aparte, si la mujer que quiera foto de familia tiene también que lidiar con las nuevas formas de vincularnos, que es el compromiso es distinto, los tiempos son distintos, las relaciones son muchísimo más abiertas o no tan tradicionales como antes. Me refiero a tiempos de inicio. Entonces, de ahí a iniciar en una edad ya dentro de esa ventana que se acerca un poco a la edad límite. Aparte, ver si funciona como pareja, si quiere una relación o si queremos una relación con esa persona, el tipo de vínculo, si la otra persona quiere tener hijos y aparte si el contexto lo puede permitir, es como un todo. Y además aquí no solo hay que tener en cuenta el presente en la foto de familia, sino la mochila de cada una. Y es desde dónde quieres la foto de familia y por qué. Muchas veces, que es lo que más estoy trabajando ya en el presente en consulta, por el tema del trauma, venimos con mochilas de debo, tengo que, yo tengo que tener hijos para reparar un poco también infancia, lo que he vivido, o también me encuentro lo contrario, que es yo jamás tendría hijos con lo que he vivido o en este mundo, como es y con lo difícil que es. Entonces, tenemos que lidiar un poco con eso, que la foto de familia. Creo que hay muchos tipos de foto de familia. Sí, no es solo la típica que conocemos, sino que luego hay otras que también existen, son realidades y que yo tengo que trabajar bastante en sesión. Totalmente, y claro, pensaba en este contexto ideal, ¿no? Del que estamos hablando, aparece como esa sensación de urgencia por encontrar pareja y poder materializar ese deseo de ser madre, y esto cambia mucho la forma en la que nos relacionamos al conocer a alguien, ¿no? O sea, muchas veces, como decías, desde no estoy para perder el tiempo, necesito saber relativamente pronto si esa persona está en el mismo punto, si quiere o no quiere tener hijos, cuando a lo mejor con 18 o con 20, pues lo hacías desde un lugar más relajado, dejándote llegar o simplemente viendo que surgía. Entonces, claro, ¿cómo crees que cambia esa forma de vincularse o incluso el criterio a la hora de elegir pareja en esta nueva etapa? Yo creo que cambia totalmente, pero creo que es a veces inconsciente. O sea, yo creo que muy pocas veces la mujer va pensando, voy a seleccionar un padre para mis hijos. No, pero en realidad sí que busca filtrar inconscientemente características o rasgos de un buen padre. Esto sí que me lo he encontrado mucho. Es como, vale, a lo mejor priorizo verle responsable, comprometido, predispuesto y con un deseo de ser padre y como que veo que puede ser buen padre, antes que a lo mejor fijarme en lo que yo siento, en la química, en que tengamos cosas en común, ¿sabes? Lo que te digo es como más pensando en un proyecto ya más a futuro, pero futuro inmediato de cara a la fase de tener hijos y nos saltamos un poco más la fase de enamoramiento, la fase de conocernos, la fase de encajar, porque además es verdad que si analizas un poco relaciones o cómo nos vinculamos en las distintas etapas, es lo que tú decías, en la adolescencia, principio de la edad adulta o cuando eres así más joven, buscas sentimiento, buscas las emociones. Es verdad que eso no es un tipo de relación como se tiene en la edad adulta del todo, porque luego buscas otras cosas, pero sí que vas acoplando un poco las características. Y si nos paramos a pensar en nuestra propia historia, cada una, nuestros primeros novios o nuestras primeras parejas, las veríamos ahora como en un proyecto futuro como padres de nuestros hijos, muy probablemente, o no, o ni nos lo planteamos en aquel momento. Ahora no podemos no planteárnoslo si verdaderamente nuestro deseo es ser madres. Entonces, claro que cambia la forma en la que elegimos, entre comillas. Tampoco me parece, o sea, me parece súper lícito porque al final son características muy positivas, en realidad. O sea, si tú conoces a alguien y lo ves como futuro padre de tus hijos, indica cosas buenas, en realidad. Entonces, ahí lo que tenemos que perfilar un poco es que no lo hagamos solo por el potencial que tiene como padre, sino también aparte que nos complemente como relación, que no es fácil, pero muy posible.
Claro, tiene sentido, ¿no? Lo que dices que dependiendo de la edad nos vinculamos de una manera u otra, buscamos unas características u otras. Y claro, yo entiendo que en este momento un poco de urgencia, ¿no? Y de presión por encajar con alguien, muchas veces pones más foco en si esa persona te encaja para ese proyecto de maternidad que cómo te sientes con él o con ella, ¿no? Si hay una conexión real, si te gusta de verdad, si hay unos valores y unos proyectos compartidos a futuro. Claro, al final también está el riesgo de elegir desde la prisa y de que esa urgencia o ese, no, es que yo ya voy tarde, nos lleve a conectar con personas que quizá en otro momento de la vida no elegiríamos, ¿no? Claro, pero realmente es que ahí lo que hay detrás es una renuncia. O sea, si tenemos como dos opciones mentales, así por generalizar mucho, o sea, por ampliarlo mucho. Una es, o elegimos un poco desde ahí, si estamos muy justas, por ejemplo, estamos en, no sé, 38, 39, 40 años, ¿vale? Que no es lo mismo tampoco que tener 29 o 30, no es lo mismo. Pero si estamos ahí, no elegimos desde el mismo punto y es lícito, es lógico. O sea, realmente tiene mucho sentido porque si no, la opción contraria es renunciar a probablemente ya no poder nunca. Entonces, ¿cómo quitamos esto? Yo creo que es que no se puede. O sea, no se trata de eso, sino de encontrar un equilibrio entre la decisión y el deseo profundo de ser madre, que también hay otras opciones. Y yo estoy hablando todo el rato de padre, pero también puede ser perfectamente entre dos mujeres, entre dos hombres, que también me he encontrado en muchas situaciones y es exactamente lo mismo. Y al final tenemos un poco que lidiar con el duelo. Si elegimos priorizar lo que sentimos la pareja, conocernos, ¿no? Yo me doy mucho tiempo, asumimos y elaboramos un duelo que es un duelo bastante complicado porque no hay marcha atrás en realidad. Entonces, yo creo que hay que moverse en el equilibrio. Nadie elige solo por la pareja, todo el mundo hace un proyecto si desea ser madre. Proyectas, si tú estás con alguien y no lo proyectas, algo va mal, pero tampoco podemos elegir solo por ese filtro. Entonces, nos tenemos que mover ahí un poco, en ese equilibrio. Claro, y en medio de todo esto habrá también quien se pregunte, bueno, ¿y cómo saco yo el tema de la maternidad al empezar a conocer a alguien, ¿no? Porque si es algo decisivo para ti, pues tiene sentido sacarlo en las primeras citas y bien planteado no considero que tenga que espantar al otro, ¿no? Y si lo espanta también te está dando la respuesta de alguna manera, hay información ahí. Cosa distinta es pues convertirlo en monotema o que a menudo estés haciendo comprobaciones para ver si la otra persona sigue con la misma idea o ha cambiado de opinión, un poco ahí en tu necesidad de control, porque claro, ahí entiendo que la otra persona se sienta pues presionada, ahogada y con la sensación de ¿me estás conociendo como pareja o como futuro padre de tus hijos, no? Totalmente. Yo siempre digo en consulta que esto es como cualquier otro filtro a la hora de conocer a alguien. O sea, realmente, si tú estás conociendo a alguien en esta etapa de la vida y se espanta, como has dicho, por decirle que tú desees ser madre en un futuro cercano, nos da bastante información de que ahí no es probablemente. Otra cosa es que se haga desde una exigencia de yo busco un candidato o una candidata. Ahí, evidentemente, hay que revisarlo. Pero yo creo que esto es una de las cosas que hay que normalizar, que hay que decir siempre. Igual que nos encontramos incluso en las aplicaciones de citas y tal, personas que ocultan que tienen hijos. Eh, eh, a ver, creo que es algo que igual que tu deseo de que además es una opción, puedes ponerlo. Quiero tener hijos, sí, no. Tampoco digo que haya que ponerlo en el catálogo porque no lo veo necesario. O sea, creo que va por capas y fases de cuando te estás conociendo, pero claro que hay que decirlo, no es algo que haya que ocultar porque da mucha información de si vas en la misma dirección que la otra persona o no, igual que alguien tiene que, si tiene hijos la otra persona, tienes que querer conocer a alguien que tiene un hijo, porque cambia. Y cuando eres consciente puedes elegir y desde la conciencia eliges por ambas partes. Lo veo muy importante, claro que sí. Y si la persona se espanta por eso, ahí no es, ahí no es. Totalmente. Mira, me parecía muy curioso, ¿no? Lo que decías, gente en perfiles que a lo mejor oculta que tiene hijos y al final me recordaba un poco a cuando a lo mejor tú no te sientes bien en tu físico y a lo mejor pones siempre fotos de cara, ¿no? Y ocultas tu cuerpo y demás.
claro, quizá ya hay una creencia un poco limitante de nadie me va a querer por si ve esto, ¿no? Pero en algún momento se va a destapar y también es muy injusto para la otra parte que tenga que dedicar ese tiempo si para esa persona era un no desde primeras, porque habrá muchas personas que no quieran empezar una relación con alguien que ya tenga hijos de anteriores parejas, lo cual me parece lícito también. Entonces, claro, desde dónde también estamos, ¿no? Poniendo cierta información, ocultando otra. Sí. Y yo creo que si cuando hablamos de relaciones sanas, lo primero que siempre decimos es que tiene que haber coherencia, que es una de las cosas más importantes entre lo que se dice y lo que se hace. Claridad en los sentimientos y en lo que quieres y no quieres. En el tema hijos, tanto si los quieres como si no, como si tienes o no, hay que ser claro. Si no, otra cosa es ocultar información que es extremadamente importante, que no estás ocultando que te gusta el pádel. Estás ocultando una vida en común con, si por ejemplo hay un hijo, con una pareja con la que tiene contacto, obviamente, que no se sabe cómo es la relación, más una convivencia, en el caso de que haya que convivir, habrá que convivir también con el hijo, y lo mismo con, tengo cierta edad y yo quiero ser madre pronto, porque a lo mejor la otra persona no se encuentra para nada en ese punto, y es justo que te lo diga a tiempo para que puedas decidir, y también a la inversa, es necesario, porque si no ya entramos en maquillar información, en desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, y ya no empezamos con una base segura y sana. Totalmente. Y aquí entra también en juego algo importante, ¿no? Y es cómo gestionar la ansiedad anticipatoria tanto antes como después de las citas, ¿no? O sea, esa sensación de ir con la expectativa de a ver si esta vez sí, de ilusionarte rápido o de salir de la cita ya haciendo un análisis de si podría encajar o no. Y luego todo lo que viene después, ¿no? O sea, la espera, la incertidumbre, el darle vueltas. Claro, ¿cómo se puede sostener esa incertidumbre sin precipitarse, sin que esa urgencia condicione cada encuentro? Mm. Esto es un temazo que daría para otro, que es el inicio de las relaciones hoy en día, que esto yo, si tengo que decir un motivo de consulta, que el primer motivo de consulta sería este, sin duda. El estrés y la ansiedad que genera a ciertas edades, bueno, ya todas te diría, pero en estas edades puede que un poco más por esto añadido, el empezar a vincularse a día de hoy conforme las personas nos vinculamos en la sociedad tal y como está. Es un estrés añadido y aparte, si hay urgencia y hay poco tiempo, mucho más. Te empiezas a plantear, hay mucha ansiedad, hay mucha... Pero es verdad que el cuerpo es muy listo. Y esto siempre lo digo en todo lo que trabajo en terapia. Si es que no, por más que quieras, es que te lo va a decir. O sea, no, está hecho para la supervivencia. Entonces, por más que queramos, siempre van a pesar más otras cosas. Puede ser que al principio, y esto pasa siempre, queramos hijos o no, idealizamos, proyectamos. Pero a la persona no la conocemos de nada en realidad. Y muchas veces cuando reaccionamos desde esa urgencia, no estamos reaccionando a la realidad de lo que está pasando, sino a todo lo que estamos proyectando de lo que puede pasar después, que esto pasa mucho en inicios. Es como, vale, ¿yo por qué estoy tan ansiosa porque me conteste, por quedar, por avanzar, por saber qué quiere, qué no quiere? Si a lo mejor he visto a esa persona 2 veces, no concuerda mi reacción y el cómo me siento con el tipo y el nivel de vínculo que tengo con esta persona que literalmente es una persona desconocida para mí, pero mi cuerpo reacciona con todo lo que tiene de supervivencia para resolver esa urgencia, tanto en ser madre como en si va a funcionar la relación, que es lo primero que se busca. Lo primero que se busca es la estabilidad y la seguridad cuanto antes y el tener todo súper claro para entonces plantearnos lo antes posible tener un hijo. O sea, yo creo que muy poca gente se plantea conocer a alguien para tener un hijo ya, sino que primero pasa por esa fase de que sea súper estable, que se compromete, que sea súper seguro. Entonces ahí es donde viene el no me ha contestado, ha tardado, se activa todo, se activa la defensa, estoy hiperanalítica, estoy hecho muy en duda, muy proyectando, pongo expectativas que a lo mejor todavía no son, necesito claridad cuando a lo mejor nos acabamos de conocer. Entonces, claridad sí, todo súper mega claro desde el principio, tal y como lo esperamos, imposible. Y hay que trabajar con esa incertidumbre y ajustarlo mucho al nivel de vínculo que hay realmente. Qué curioso, ¿no? Yo creo que también en todo este proceso aparecen muchas emociones y sentimientos encontrados. O sea, por un lado puede surgir la culpabilidad, la sensación de que el tiempo se te ha echado encima por tu culpa, de que podrías
quizá haberlo hecho antes o haber tomado decisiones distintas para no encontrarte ahora en esta encrucijada. Pero al mismo tiempo, esto también escapa en parte a nuestro control, ¿no? O sea, porque sí, es verdad que somos la generación que ha pospuesto la maternidad, que ha priorizado pues su carrera profesional, los viajes, el desarrollo personal, y es muy fácil culparse por ello, pero también creo que hemos tenido a todo nuestro entorno reforzándonos en esta idea, ¿sabes? Madres, abuelas, quizá porque ellas vivieron una cosa, vieron lo negativo de ahí y quisieron para nosotras lo contrario. Entonces se ha reforzado mucho esta idea de lo primero son tus estudios, no te cases pronto, no tengas hijos todavía. Claro, todo esto de alguna manera nos ha traído hasta el momento presente, no desde el juicio ni desde la crítica, ¿no? Sino más bien para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hoy nos encontramos en este punto con estas dudas, estos tiempos y estas decisiones. Claro. Y aquí entramos en una disonancia tremenda, porque por una parte tenemos que al principio se nos dice estudia, carrera, lo más importante es tu futuro, no lo dejes por nada ni por nadie, no hagas como yo. Y por otro es, ¿y para cuándo? ¿Y tú no te has planteado? Que estas son preguntas que por favor tenemos que dejar de hacer estas preguntas. ¿Y no os animáis? ¿Y cuándo tal? Entonces, y como se te va a pasar el arroz, esto ya no se dice, pero se dice de otras formas, en realidad, como presionando un poco sutilmente. Entonces nos encontramos como, haga lo que haga, está mal. Si, ¿sabes? Si priorizo tener hijos a los 20 y pico porque me apetece formar una familia, no, es que, mirará, ha abandonado su carrera, ha dejado su trabajo, es que eso ya no pasa ahora, ¿y ahora qué? Si no lo hago y hasta los 38 no, porque estoy creciendo profesionalmente un montón, o porque no puedo, o porque no quiero y ya está, porque puede ser porque no quieres y ya está. Es como, y no te animas y no vas a tener hijos y cuidado, entonces hagamos lo que hagamos, está mal, con lo cual vamos a hacer lo que necesitamos y sentimos y queremos, porque nunca va a llover a gusto de todos, es imposible. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus mochilas, son generaciones completamente diferentes las de nuestras madres y abuelas, y parece otra realidad, porque además es que se ha invertido todo a nivel social. Nuestras madres o abuelas a los 23 estaban casadas y a los 24 tenían hijos y tenían casa comprada y los estudios eran muy distintos y se enfocaba todo tan diferente que ahora cargamos un poco con esas mochilas más la nuestra de la propia edad y la propia ventana fértil. Entonces nos acercamos como un embudo que es como, vale, desde los 40 tengo que tener éxito profesional, éxito la pareja, una casa comprada que sea un lugar seguro para poder tener hijos. Tengo que plantearme tener hijos, pero no perder mi vida laboral. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo creo que aterrizando mucho el que va a haber pérdidas. Asumir que va a ser así y que esto es un poco una sucesión de duelos, pero no tienen que ser duelos malos, porque es cambiar el foco. Yo hasta aquí me he dedicado a lo profesional. Ahora me apetece parar un poco a nivel profesional, porque hoy en día la conciliación, en fin, está como está, pero parar un poco a nivel profesional porque me apetece sentir lo que es ser madre porque quiero hacerlo. Y aunque sienta que pierdo un año, 2 años, 3 años de mi vida profesional, lo elijo. Si lo haces desde la elección y va acorde a tus valores, se lleva muchísimo mejor. Si lo haces desde la exigencia de lo que toca, de se me pasa, de tiene que ser así, y encima intentas hacerlo todo, compaginarlo todo, y además tienes la presión externa, es cuando viene el malestar. Y luego además viene un melón enorme que es el posparto, la sobrecarga que lleva la mujer en el posparto y en la crianza y el estado de ánimo que se encuentra la mujer después, al ver un poco esa crisis de identidad que sucede. Yo siempre la trabajo en terapia cuando el previo a tener hijos, cuando se lo está planteando o está embarazada, se produce un choque con esto, de ahora mi trabajo qué, ahora quién soy profesionalmente, ahora tengo que parar, ahora mi hijo, pero sí quiero, pero no, y mi pareja puede continuar un poco más con su vida, siento más pérdida, entonces es complejo, pero si lo hacemos desde la propia elección en coherencia y consonancia con lo que queremos, se lleva mucho mejor. Totalmente, y porque también yo creo que por primera vez en la historia se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de elegir, ¿no? De que puedes ser madre o no serlo, de que puedes serlo con una pareja, puedes ser madre soltera. Y claro, también hemos tenido como muchos testimonios ahora de todo lo contrario, de, oye, pues yo me arrepiento, o si volviera para atrás no lo haría. Que eso de alguna manera creo que también condiciona, porque, claro,
eso a lo mejor lo dices en un corrillo, ¿no? En tu grupito de trabajo, un día que estás hasta las narices, pero no cuentas cada día que a lo mejor ha sido un momento increíble con tu familia o con tus hijos. O sea, es como que descargas un poco lo malo. Entonces también creo que hay veces que somos muy susceptibles a, ostras, a proyectar, ¿no? Ese ideal de una persona que no tiene niños y va a estar siempre viajando por el mundo y pasándoselo súper bien. Y cuántas personas a lo mejor han tenido o están teniendo esa duda de, no, no, yo tengo clarísimo que no quiero ser madre, que habrá casos en los que sí y otros en los que quizá haya mucho condicionamiento o que estemos teniendo unas expectativas muy altas o muy negativas, ¿no? Con respecto a la maternidad, que a lo mejor no es todo tan malo. Totalmente, o sea, me encanta que digas esto, Miriam, porque yo me encuentro tanto un polo como el otro, pero muy extremo. Está la maternidad increíblemente idealizada y romantizada, que tenemos que trabajar mucho con la futura mami, que va a haber momentos que no va a ser así, porque se preocupan mucho y se sienten muy mal cuando en el proceso, en el embarazo, por ejemplo, no están tan ilusionadas como esperaban, no lo están llevando tan bien como esperaban, como les habían dicho, que el embarazo es la mejor etapa, disfruta, siéntelo, vívelo. Oye, a lo mejor no lo disfruto. Eso no me va a hacer peor madre. A lo mejor no disfruto tanto. A lo mejor hay momentos malos, momentos buenos, es un momento de mucha incertidumbre. Hay personas que depende de su mochila también lo pasan muy mal. Si ha habido intentos previos y no han salido, también. O sea, es lícito todo lo que se sienta, tanto para muy bien como para incluso muy mal. Eso no tiene nada que ver con cómo eres como madre. Y luego está el no disfrutar tanto, y lo voy a poner sobre la mesa, de la crianza, del posparto y los primeros de tu bebé, que a lo mejor no sientas las emociones tan intensas como te habían dicho que era, esa conexión inmediata, extrema, pues hay personas que no la sienten así, o están más desconectadas porque ha sido mucha carga emocional, o están agotadas, y es válido, no hace eso peor madre. Eso por un lado, y luego me encuentro todo lo contrario. No, 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 horrible, esto es horroroso, yo lo tengo clarísimo, yo me quiero dedicar a otra cosa. Y la tercera parte, que sería dentro de esta, que es lo que te comentaba antes, de dentro del trauma, yo no traería hijos a este mundo sabiendo cómo es este mundo y con lo que yo he vivido en mi familia, y muchas veces con la creencia muy injusta para uno misma, pero muy lógica dentro de la historia de vida de la persona, que es: no quiero repetir lo que han hecho conmigo, como me han criado, educado y cómo he tenido yo esa infancia, no quiero que un niño o una niña lo viva. Y aquí hacemos el ejercicio de que siempre les digo, no sabes lo que estás ayudando a la siguiente generación trabajando en ti ahora. O sea, que tú estés yendo a terapia ahora a trabajar todo lo que has vivido con tus padres, en tu casa, en tu infancia y en tu crianza, que te ha repercutido a día de hoy, es una prevención para tu hijo en un futuro. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, si hay alguien que está preparado, es alguien que ha trabajado todo eso y sabe lo que le ha afectado, sabe lo que sí, lo que no, lo que le ha dolido, y que es consciente. Es mucho menos probable que lo repita. Pero aún así, la persona que más se ha trabajado y que más consciente es la que suele tener más miedo a repetirlo. Son como esos tres focos, me encuentro. Sí, hay también como la necesidad de mucha introspección, ¿no? De preguntarte, oye, ¿realmente no estoy eligiendo ser madre porque no quiero, porque es un proyecto que no va conmigo o porque de alguna manera me siento condicionada por lo que he visto, ¿no? En mi familia o lo que me han contado o demás. Y también hay la necesidad un poco de no dejarse llevar por todo lo que escuchemos, o sea, ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, que no hay blancos ni negros, es todo grises y lo que yo decía, ¿no? Que las cosas y los comentarios se dicen en un momento concreto, con una emoción en concreto también. Entonces, pues eso, como que para discernir con claridad es necesario tener ejemplos de todo tipo, porque creo que al final eso nos nutre, ¿no? Y nos hace ver distintas posibilidades, pero también luego ponerlo en perspectiva. Absolutamente. Y esto yo creo que pasa un poco con todo a nivel vincular. Todo lo que esté relacionado con vínculos, si tú escuchas absolutamente todos los comentarios de cada persona, dependiendo de su vivencia, va a ser o un horror o lo mejor que le ha pasado nunca.
Entonces, al final, si te dejas llevar por eso, esto es como si nadie nos relacionáramos en pareja porque escuchamos mucho las rupturas de otras personas. Nadie nos vincularíamos, porque es lo que intento aterrizar mucho en sesión. No todos son malos, no todas son malas, no todas las relaciones, no todas las personas pasan de relacionarse hoy en día, nadie se compromete hoy en día. No es cierto, es un sesgo. Es verdad que menos que antes, pero hay muchas cosas a nivel relacional que antes se hacían muy mal y ahora mejor. Ahora hay ciertas cosas que se hacen peor, entre comillas, pero otras muchas no. Entonces sí que hay gente que se quiere comprometer, sí que hay personas que bien, sí que hay personas, ¿sabes? Lo que pasa es que está sesgado. Entonces, si escuchamos solo los comentarios de, claro, ¿qué escuchamos más cuando va mal? La amiga que nos cuenta la ruptura, el amigo que nos cuenta lo mal que lo ha pasado en pareja, en terapia que escuchamos cuando vienen a terapia a lo he pasado horrible, me han sido infiel, horror, es un mal padre, es una mala madre, me está haciendo la vida imposible, el divorcio está siendo horroroso. Claro, desde ahí está muy sesgado en lo negativo. Entonces, en el presente, sensaciones, las vivencias de cada uno son de cada uno y pueden coexistir, que esto a veces se nos olvida, no es blanco o negro, no va a ser una maternidad fabulosa, espectacular, siempre, ni horrorosa, huye de ello. Para alguna persona el parto habrá sido facilísimo, para otra persona una tortura, pero pasa. Para otra persona la crianza, guau, depende cómo sea el bebé, si duerme un montón es guau, increíble, he dormido más que en mi vida. Otra persona, claro, se queda con una cara que lleva las ojeras de tan solo porque no ha dormido todavía en 6 meses. Entonces, claro, es que es un mundo. Entonces, la vivencia de cada uno yo ahí lo aterrizo a, piensa que sea como sea, que no lo podemos controlar en absoluto cómo va a ser, tendremos las herramientas para gestionarlo y hacerle frente. Si va muy bien algunas cosas, lo disfrutaremos. Si va muy mal en otras, lo gestionaremos. Ya está, pero desde las herramientas individuales, tanto desde lo que nos cuenten. Y yo a algunas futuras mamis les digo, vale, previo a quedarte embarazada y eso, información muy bien. Durante el embarazo y previo al parto, no hace falta que todo el mundo te describa su parto exactamente con todos los detalles, no te ayuda. Entonces vamos a desintoxicarnos un poco también de exceso de información y vamos a vivirlo un poco con la tranquilidad y la seguridad de que podremos afrontarlo sea como sea. Totalmente. Fíjate que antes hablábamos de la culpa, ¿no? Que suele aparecer, ¿no? Cuando no estás teniendo en este momento lo que querías y la sensación de, jolín, si hubiera tomado decisiones antes, ¿no? Si hubiera actuado de otra manera. Y también yo creo que aparece mucho la frustración de algo que habías imaginado y que no se está dando en este momento. O incluso algo que dabas por sentado, como que podrías ser madre y de repente darte cuenta que no puedes de manera natural, ¿no? Y aquí viene lo difícil, o sea, lidiar con un deseo que no se está cumpliendo, al menos hoy, y al mismo tiempo aceptar que la vida no siempre nos da lo que queremos o no siempre de la manera en que lo habíamos imaginado también. Realmente, y esto es lo que hablábamos y comentábamos antes del duelo. Esto es un duelo tremendo, no solo sucede a la hora de ser madre, sucede en realidad con muchas otras cosas. Al final es lo que decía, que en la vida hay etapas que son sucesiones un poco de duelos. Un duelo no es solo cuando muere un ser querido, hay muchísimos duelos, desde dejar el trabajo, una mudanza, una relación y el duelo de querer ser madre de una forma, porque hay otras, y que tengamos que adaptarlo, es un duelo y hay que procesarlo y hay que pasar todas las fases. De primero negación, la ira, la aceptación, bueno, con muchas emociones encontradas, de si me equivoco, que sea una buena decisión, que sea una mala decisión, desde dónde lo estoy haciendo, pero como todos los duelos, al final, si se trabajan, se integran y todo tiene una pérdida, siempre va a haber una pérdida. A lo mejor no se puede ser madre como esperaba en la foto de familia que comentábamos antes, pero hay otras opciones, hay muchas, hoy en día más que nunca, y aún así también, o sea, no pasa absolutamente nada al final porque alguien no quiera serlo y que no pueda a lo mejor. También se puede llevar. Esto es un duelo como otro, esto es un duelo diferente, pero tenemos que quitarnos un poco la idea de un check de vida, de validarnos un poco a través de he podido ser madre o no, porque eso nos añade muchísima presión, mucho peso y mucha culpa y se puede gestionar y se puede llevar y si lo vemos con
un mínimo más de ligereza, porque yo entiendo que no es un tema nada ligero, no es algo ligero, pero un mínimo de decir, también puedo sentirme completa y también puedo sentirme feliz si no tengo hijos por lo que sea. Creo que es importante que esto lo podamos interiorizar y normalizar mucho. Sí, luego yo creo que también lo que te llega de fuera, ¿no? De tu entorno más cercano y muchas veces con la mejor de las intenciones, que es, venga, no te preocupes, si todavía hay opciones, puedes ser madre soltera o incluso adoptar. Claro, muchas veces yo creo que es lo primero que nos sale para animar a esa persona, pero quizá estos escenarios ya los ha contemplado ella y a lo mejor no quiere ninguna de estas alternativas, ¿no? O sea, no es un consuelo. Entonces es como que siento que se hace muy difícil el acompañamiento aquí sin caer en dar soluciones rápidas. Sí, totalmente. Como un poco a nivel emocional, como en todos los temas importantes, hay veces que por querer consolar rápido con la mejor de las intenciones, inconscientemente invalidamos. Es como, sí, me estás animando, pero lo que me estás dando a entender es que mi decisión no te parece correcta. Entonces, lo que me estás dando a entender es que debo cambiar de opinión y debo intentar otras cosas cuando a lo mejor, si nos ponemos en la parte de la mujer que no quiere y lo tiene claro, aunque haya otras opciones y aunque se pase la edad y aunque esa persona sienta que hay que tener hijos por sus vivencias, si la mujer a la que se lo estás diciendo lo tiene claro, no hay juicio posible. O sea, cualquier juicio al respecto es una falta de respeto a esa persona en realidad, porque estás juzgando y criticando decisiones vitales súper lícitas. Esto es más, antiguamente, o sea, a día de hoy está bastante más normalizado, que es perfectamente lícito y válido. Faltaría más que alguien quiera, como que no quiera tener hijos, pero sí que es verdad que generaciones anteriores no lo conciben tanto, pero eso es como en todos los temas un poco que han cambiado socialmente. No hay nada que juzgar o criticar de la decisión vital de alguien, pero claro que es una presión y yo tengo bastantes personas a las que acompaño que lo pasan muy mal a la hora de tener que decirlo, de no quiero, y han tenido que generar, de no quiero tener hijos, punto, y a lo mejor lo tienen claro, y han tenido que generar estrategias de no, ahora aún no, bueno, ya veremos, bueno, tal, y no son genuinas y no dicen lo que sienten, que es no quiero porque no quiero, porque la gente le critica como egoísta, como injusta, como cómo no vas a tener, cómo puede ser. Esto a día de hoy sigue pasando. Totalmente. Y yo creo que a toda esta frustración también se le suma la presión externa. Y no solo de la familia o de la sociedad, ¿no? Como hablábamos, sino incluso también de los profesionales médicos. O sea, me viene a la cabeza el testimonio de una chica que fue a recoger los resultados de una citología y se sorprendió cuando la ginecóloga le preguntó abiertamente, ¿y tú? ¿Cuándo vas a ser madre? Entiendo que después de la boda empezaréis a buscar el bebé, ¿no? Claro, ella se sintió un poco ahí agobiada, ¿no? De tener que responder algo que en ese momento pues quizá no tenía todavía claro. Y ahí es donde quiero llegar, o sea, sin ánimo de juzgar a los profesionales, que ante todo son personas que pueden tener comentarios desafortunados y muchas veces piensan que están ayudando al otro, ¿no? Sobre todo si es paciente habitual. Eh, Claro, hay quien lo verá como un ataque o una intromisión que excede a los límites de lo profesional y habrá quien lo vea como, bueno, quizá no le correspondía a esta persona decirme ese comentario, pero me ha abierto los ojos o me ha hecho darme cuenta de que quizá necesito poner una solución, ¿no? Porque se me escapa el tiempo. Entonces, es difícil, ¿no? ¿Dónde nos posicionamos? Sí, es que aquí lo sigo viendo como si te lo dijera a cualquier otra persona. Realmente es dar por hecho algo como que debe ser así. O sea, inconscientemente estamos presionando a la persona porque no se contempla la otra opción. Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, después de esta citología, nada, yo simplemente que sepas que si en algún momento lo estás pensando, tanto si lo piensas como si no, me lo puedes comentar porque lo podemos mirar por la edad en la que te encuentras. Como mucho, pero que realmente no debería ser algo que tengamos asumido. Yo entiendo que está completamente normalizado y que a base de los profesionales verlo constantemente y que probablemente a esos profesionales se les vaya en busca de me quiero quedar embarazada, ¿vale? Está, hasta aquí ok, pero no dar por hecho o no generalizar que cada situación es un mundo y que hoy en día hay que actualizarse como en todas las profesiones y asumir que las cosas han cambiado, que no todas las pacientes que van a revisión ginecológica buscan una maternidad y que la pregunta se debe hacer desde otro sitio con un poco más de tacto y diferente. Y aquí ya entramos en otro melón que sería
El tema de violencia obstétrica, la vulnerabilidad que viven las mujeres en estos momentos, este momento, el hacer esta pregunta ya es invasivo, por supuesto, o sea, no es violencia, pero ya es invasivo, igual que muchas otras situaciones y escenarios en los que se encuentra la mujer, desde, se me ocurre ahora, desde el peso de que profesionales, claro, como lo ven mucho y hay unos criterios, unas estadísticas, pues sin querer deshumanizan un poco y es mm, meterse con el físico, adelgaza, pesas mucho, va a tener problemas desde el cero tacto, pasando por todas las fases hasta, por supuesto, el momento del parto. Y esto me lo he encontrado también no solo a la hora del embarazo, sino a nivel ginecológico, en revisiones, en comentarios desafortunados. Entonces, por supuestísimo, no son todos los profesionales. Yo diría que la mayoría es que no, la gran mayoría hay profesionales fabulosos y maravillosos, pero como en todas las profesiones, también hay, y esto está a la orden del día, que sí que invaden y que sí que preguntan desde un poco su perspectiva, un poco más antigua, que creo que hay que actualizar y que hay que ser, o sea, tendría que ser un perfil un poquito más integrador, como se está haciendo ahora, por ejemplo, en psicología, como en muchas partes de la medicina, un poco más viendo a la persona y no tanto a un poco criterios médicos o a un síntoma, por así decirlo, o a un objetivo, sino a la persona, a escuchar, a preguntar. Tú te planteas, ¿no? ¿Quieres, no? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué te puedo ayudar? Suficiente. Sí, sobre todo porque muchas veces nos desmonta, ¿no? Nos vemos ahí como un sesgo de autoridad, nos quedamos un poco sin argumentos, así paralizados y es un poco como... Y yo creo que también a esto se suma lo que vemos en la televisión y en las redes, que no sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo tengo la sensación de que hoy en día hay muchísimos contenidos y anuncios sobre maternidad, clínicas de fertilidad, reproducción. Y claro, creo que todos estos especialistas han hecho una labor enorme, ¿no? Y han ayudado a muchísimas parejas a cumplir un sueño, pero tampoco podemos olvidar que detrás también hay un negocio, ¿no? O sea, no van a dejar de publicitarse por más que a ti en este momento te duela exponerte a estos contenidos. Y ahí es donde muchas mujeres solteras pueden sentirse especialmente vulnerables, ¿no? En ese bombardeo constante, el ver que aunque existan alternativas no siempre son accesibles, porque pues, los tratamientos a veces son costosos. Y esto también como que puede sumar más frustración a la ecuación, ¿no? Totalmente. Además, no sé si te has encontrado tanto en entorno como profesionalmente, el tema de la congelación de óvulos fue un boom brutal que a partir de los 25 una presión de, me estoy mirando lo de, y quien no se había mirado lo de la congelación de óvulos, que vale un dineral porque por supuesto, claro que hay una industria, hay una parte que no, otra parte que sí, como en casi todo, por desgracia, y la congelación de óvulos era casi, casi que lo tenías que hacer ya por norma. Y al final lo interiorizamos tanto, hace 10 años nadie congelaba óvulos o nadie se lo planteaba. Ahora la que no se lo plantea a nuestra edad o antes o después, es raro la persona que no se lo haya mirado, que no le haya salido una o que no conozca a alguien que le haya dicho que yo he congelado, porque creo que como todo se va al extremo. Como siempre digo, buscar el equilibrio. Cuando lo necesites, es un recurso que está y es genial que esté. Tenemos mil oportunidades que antes no teníamos y a nivel salud y medicina, pues muchísimo, el avance ha sido brutal. Pero realmente me tengo que preguntar, ¿yo lo necesito? ¿Con 25 es necesario, obligatorio, mentalmente que me meta la presión de congelar óvulos cuando tengo muchísimo tiempo por delante y no llega a ser un riesgo real hasta muchísimos años después, cuando no sabemos cómo va a ir la vida, cuando no sabemos lo que va a pasar y cuando a lo mejor todo sucede dentro de, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Desde dónde lo hago? Si lo hago desde la exigencia de lo que me dicen, de lo que el miedo que me meten, porque esto también es así, dentro de esa industria se funciona un poco desde el miedo, desde el no te quedes sin, desde parece como que te lo pierdes, como el FOMO que está tan de moda, pero en esto. Es como tienes que hacerlo porque hay unas edades, hay unas estadísticas y claro, se juega con el miedo, con gran parte de verdad, pero no tanta a los 25, que malformaciones, más riesgo de aborto, todo eso, cuando las estadísticas no son tan crudas o tan crueles y cuando realmente hoy en día ha subido tantísimo la media, pero también a nivel sanitario es todo muchísimo más seguro. Si vas a, por ejemplo, grupos de preparación al parto y tal,
la mayoría de mujeres no tienen 25 años o 26 o 27. Esto es así y no pasa absolutamente nada y en la mayoría de los casos suele ir bien. Entonces, cuando estás dentro de una duda, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio de, bueno, por ejemplo, tengo, no sé, 37 años, 38 años, acabo de tener una ruptura y ahora mismo no me planteo ni siquiera ser madre soltera, pero quiero serlo en algún momento. Bueno, ahí es una buena ventana para plantearse una congelación de óvulos si te lo puedes permitir. Es genial, te quedas tranquila, entre comillas, y no lo haces todo desde la prisa biológica. Vale, pero con 24, 25, 26, ¿por qué lo debemos hacer? ¿Quién nos mete esa presión? No, creo que no somos nosotras. Yo creo que tenemos que volver a recuperar esa intuición de alguna manera, ¿no? O sea, lo que nos pide el cuerpo. Igual que cuando a lo mejor estás conociendo a alguien y por algún motivo tu cuerpo te empuja o te aleja de esa persona, ¿no? Y es como por aquí, ¿no? Con esto creo que es un poco parecido. Te lo digo yo, que no hace falta tener, yo creo, 25, yo tengo 36 y no he sentido que mi cuerpo me empuje a congelar óvulos, ¿sabes? Lo que pasa es que obviamente estoy expuesta a contenidos que me condicionan y luego es muy fácil, si el día de mañana pues no puedes de manera natural, encima tienes otro motivo más por el que culparte, ¿no? Porque es como en plan, tenía este recurso y no lo utilicé. Y no me preguntes por qué, pero a mí no me sale de manera natural someterme a eso. Entonces, supongo que pues el día de mañana, si quiero y no puedo, pues bueno, tendré que lidiar, ¿no? Con otra parte de, vale, pues ahora cómo afrontar, ¿no? Este duelo. Pero no sé, creo que no es desde la presión, desde todo el mundo lo está haciendo, tengo que seguir la corriente. No, creo que es mi opinión, personal, que no lo sé, no tengo la verdad absoluta, pero es un poco lo que me nace. Sí, aquí es lo que decíamos, que no hay verdad absoluta, es un tema que depende muchísimo de vivencias, de lo que, del deseo ahí muy profundo, de valores, de lo que hayas vivido, de lo que te hayan inculcado, mil variables. No es verdad absoluta, pero sí que estoy totalmente de acuerdo con lo del cuerpo. Siempre lo digo, soy muy pesada con esto, pero volver al cuerpo, todo funcionaría mucho mejor si volvemos al cuerpo. Y volver al cuerpo no es hacer caso al síntoma. Ah, siento ansiedad, debo hacerlo. No, la interpretación es la contraria. Es como, vale, pausa, no tengo que actuar. Puedo sostener esta ansiedad sin hacer nada con ella y sin huir hacia una dirección que a lo mejor luego me complica todavía más. Es, ¿quiero de verdad o estoy intentando quitarme esta ansiedad y este malestar? Porque eso sería evitación de un malestar, no es actuar desde el cuerpo y desde lo genuino y del deseo de verdad. Esto es lo que creo más importante. Y fíjate que hablamos de todo esto que nos llega por redes, ¿no? De todos los contenidos a los que estamos expuestos, pero creo que hasta cierto punto eso puede limitarlo, porque al final, pues, dejas de seguir cuentas o te borran las redes sociales. Pero ¿qué pasa con lo que tienes en tu día a día? O sea, con tus amigas, con tus hermanas, con gente cercana. Ahí se hace más difícil desconectar de esos recordatorios, ¿no? O sea, esos momentos en los que ves otras personas que están en etapas que tú todavía no has alcanzado o tienen cosas que tú hoy no tienes y como que pueden hacer que la comparación sea inevitable, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí es verdad que a veces pecamos de, bueno, en realidad creo que es el ser humano, o sea, esto no es algo que lo hagamos por elección, todo el mundo nos comparamos, forma parte un poco de socializar, pero claro, hay comparaciones que también son perjudiciales. Nos podemos comparar desde muchas partes y sacaremos seguro cosas buenas y si nos comparamos desde depende qué sitio, seguro sacamos cosas malas. Entonces, a veces esto está un poco sesgado. La comparación suele ser un poquito de culpa interna y es como para ver si yo he alcanzado, porque normalmente no nos comparamos en positivo, si nos comparamos normalmente es al contrario, pero aquí yo animo siempre a las personas que acompaño a que pongan límites abiertamente con esto sin ningún tipo de problema, que puedan decir, mira, este tema no me cuentes detalles porque no lo llevo muy bien, estoy trabajando en ello, o de esto prefiero no hablar porque todavía no sé muy bien qué quiero y qué necesito, entonces hasta descubrirlo, pues creo que esto lo voy a mantener un poquito ahí porque tengo que lidiar con ello, que hay veces como que nos vemos con la presión de tener que responder y saber qué responder o cómo lidiar con embarazos, con partos, con acompañamientos, con duelos. Podemos decir, no lo sé,
No lo tengo claro, no lo sé, pero no me apetece hablar de ello, no pasa nada, te agradezco la pregunta o te agradezco lo que sea, el que me quieras conocer más en esto, pero es que no lo sé, no lo sé. Igual en un futuro te digo una cosa, igual ahora te digo otra, pero no lo sé y prefiero no hablar de ello. Está perfecto, entonces, si la otra persona necesita hablar de ello y tú no estás preparada porque no lo llevas bien, también se le puede decir. Obviamente no podemos huir de todos los temas que nos incomodan, pero este justamente que es muy delicado y depende del momento en el que nos encontremos, no pasa absolutamente nada. No tenemos por qué hablar constantemente a cierta edad de embarazo, parto, no sé qué, si no queremos. Es perfectamente lícito que pongamos límites a nuestro entorno también. Sí, yo creo que, bueno, llegado a este punto, yo creo que muchas veces toca mirar la realidad que tenemos hoy. Puede que hubieras imaginado un escenario concreto y ahora tengas que hacer un duelo de eso que no está ocurriendo tal y como lo habías contemplado. Pero también estamos en una vida que escapa a nuestro control. O sea, puede que la idea de congelar óvulos o ser madre soltera no estuviese en tus planes al principio, pero al ver que lo otro no llega, quizá empiezas a abrir posibilidades, a entrar en contacto con otros referentes en maternidad no normativa y sentir que todavía hay oportunidades para cumplir tu deseo de ser madre, aunque no sea exactamente como lo habías imaginado, ¿no? Que esto también es otra cosa. Gracias, antes decíamos lo malo de las redes sociales, también tienen mucho bueno, y es que nos ponen en contacto con nuevos referentes y abrirnos a nuevas posibilidades, pues eso, que no habíamos contemplado de otra manera. Totalmente. Las redes sociales tienen parte muy negativa, depende cómo lo enfoquemos, parte muy positiva en el sentido de que vemos otras realidades que antes se silenciaban completamente. La mujer lo vivía, bueno, la pareja lo vivía con una invalidación importante y como una sensación de solo me pasa a mí. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el no quedarse, por ejemplo, los problemas de fertilidad, por ejemplo, fecundación in vitro, por ejemplo, bueno, de muchos intentos, esto cada vez lo vemos más y es algo que antes no se veía y que se vivía con mucha incomodidad y mucha vergüenza. Entonces, en este caso, yo veo la parte positiva que es sentirnos arropadas y acompañadas en no solo me pasa a mí, pero luego por otra parte tenemos que también regular, que para eso estamos, para regularnos y saber qué contenido consumimos al respecto y poner esos límites, pero en algunas cosas yo lo que he podido ver es mucho avance en esto y muchas realidades, que es verdad que si nos pasamos de meternos en la historia y de sobreempatizar, luego se pueden convertir en miedos propios. Esto también tenemos que tener cuidado. Si vemos que somos vulnerables a esto porque no lo acabamos de gestionar del todo, es mejor que no consumamos, igual que en cualquier otro tema delicado o decisión importante. Si vemos que nos está afectando, ya no es información, ya es hiperempatía, y entonces no. Pero conocer otras realidades y normalizar muchísimo ciertas cosas, yo lo veo algo positivo dentro de las limitaciones. Totalmente. Y además yo creo que hay algo importante que no podemos olvidar y es que tu vida puede ser plena y valiosa, seas madre o no lo seas, ¿no? O sea, que hay mucho que disfrutar en tu vida con y sin hijos, porque poner foco en lo que sí está, en lo que sí puedes hacer y disfrutar ahora, ayuda mucho a que el deseo de ser madre pues no se convierta en una fuente de frustración constante. 100%. Y eso yo creo que debería ser el objetivo que nos debemos marcar, que es una vez yo sienta que mi vida es plena como está, ahora elijo ser madre porque lo quiero así, no porque lo necesite para estar bien, porque entonces al final es un mecanismo de evitación del malestar que acaba generándonos más, porque luego viene la frustración de no es como esperaba, no es como desde donde lo hice, no estaba preparada, en verdad no quería, ahora me arrepiento, que también te digo, puedes desearlo con todo tu corazón y luego tener momentos en los que pienses, uff, en los que eches de menos la persona que eras antes de ser madre y es totalmente válido. O sea, hay que desromantizar muchísimo que puedas sentir emociones desagradables postparto, aunque lo hayas deseado muchísimo. Puede ser y pueden coexistir, pero es totalmente así. O sea, tenemos que intentar integrar que lo debemos de hacer desde una perspectiva genuina. Y ahí, con eso, nos tenemos que quedar. Mientras sea desde ahí, puede salir bien, puede salir mal, mejor o peor, pero vamos bien.
Bueno, pues por el tiempo que tenemos aquí lo vamos a dejar. Alma, muchísimas gracias por acompañarme hoy y por abrir este debate tan necesario, yo creo. Hemos hablado de la urgencia que a veces sentimos con respecto a la maternidad, de la presión interna y externa y también de cómo explorar opciones, abrir posibilidades y cuidar de nosotras mismas mientras seguimos en este proceso. Al final, creo que lo importante es poder tomar decisiones conscientes, entender nuestros deseos y sobre todo aprender a disfrutar de la vida que tenemos hoy sin dejar que la ansiedad o la frustración dominen cada paso, sabiendo también que no es fácil, que en el proceso habrá días mejores y otros más difíciles y eso también forma parte del proceso. Hasta aquí un poco mi conclusión en el día de hoy. Me gustaría que antes de irnos nos dieses la tuya propia y que pudieses decirnos también dónde podemos seguirte, encontrarte y saber más de ti. Bueno, como siempre, me ha encantado y este tema da para mucho, pero yo rescataría un mensaje de lo que hemos hablado, que es que independientemente de lo que suceda, de si podemos tener, no podemos, queremos, no queremos, pasamos por una ruptura, no tenemos pareja, lo tenemos solas, de la circunstancia que se dé, que confiemos en que vamos a tener las herramientas para afrontar lo que sea que venga y cómo venga y no tanto buscar un ideal de cómo debe ser, si no, ya no estoy bien, sino que tendré esas herramientas para hacerle frente. Yo creo que eso nos puede dar mucha tranquilidad interna y a partir de ahí ya nos podemos enfrentar a lo que venga, pero desde otro foco y haciendo mucho caso al cuerpo, como tú muy bien decías. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias y me podéis seguir si queréis en Instagram, en Psicología con Alma _, que últimamente pues justo estoy compartiendo bastante contenido sobre este tema porque está muy a la orden del día. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo, Alma, por esta charla. Ha sido un placer tenerte aquí hoy y gracias a ti que estás al otro lado por habernos escuchado un día más. Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio. Si te ha gustado el episodio, te invito también a escuchar el 163 y 183 del podcast, donde hablamos también con ella, Alma Isea. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.